Hola, 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 mi gente bella. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y listos para una nueva aventura aquí en el canal. Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un vídeo que prepárense porque va a ser de infarto. Literalmente. Vamos a hablar de esos momentos en el cine, en la televisión, esas producciones donde las cosas se salieron de control, donde los actores, los equipos, la producción entera estuvieron al borde del abismo. Vamos a sumergirnos en historias reales de rodajes que se volvieron pesadillas, donde la línea entre la ficción y la realidad se difuminó de una manera escalofriante. Vamos a explorar accidentes, peligros extremos, decisiones cuestionables y, lo más importante, cómo sobrevivieron para contarlo. Y no hablamos de efectos especiales que salieron mal. Hablamos de la vida real en juego, de situaciones que pusieron a prueba la resistencia y el temple de todos los involucrados. Así que si eres de los que disfrutan de las historias detrás de cámaras, de los secretos oscuros de Hollywood y de los momentos que dejaron a todos boquiabiertos, prepárate porque este es tu vídeo. Pero antes de empezar con toda esta locura, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí tenemos contenido nuevo cada semana, lleno de curiosidades, análisis de películas y series y mucho, mucho más. Dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Te prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo del cine al límite. Vamos a empezar con una historia que todavía me pone los pelos de punta. ¿Se acuerdan de Apocalypse Now, la obra maestra de Francis Ford Coppola? Bueno, la película en sí es un clásico, pero el rodaje fue un auténtico infierno. Imagínense esto, Coppola, un director brillante pero también obsesionado con la perfección, llevando a todo su equipo a las selvas de Filipinas. Tormentas devastadoras, Marlon Brando llegando completamente fuera de forma y sin haber leído el guión, Martin Sheen sufriendo un ataque al corazón. Un desastre tras otro. Las tormentas fueron tan fuertes que destruyeron sets enteros. No eran simples aguaceros, eran tifones que arrasaban con todo a su paso. Las precarias estructuras construidas en la selva, diseñadas para emular la estética de la guerra de Vietnam, se desmoronaban como castillos de arena frente a la furia de la naturaleza. El equipo de producción desmoralizado, luchaba contra la adversidad mientras Coppola, lejos de amilanarse, veía en la destrucción una oportunidad para añadir realismo a su visión apocalíptica. De hecho, se dice que algunas de las tomas más impresionantes de la película, aquellas donde se ve la selva arrasada y la maquinaria bélica sumida en el barro, fueron resultado directo de estos desastres naturales inesperados. Brando, ya les digo, llegó con un sobrepeso considerable y se negó a aprenderse sus líneas, obligando a Coppola a improvisar y a filmarlo en la oscuridad para ocultar su figura. La leyenda cuenta que Coppola, desesperado, intentó persuadir a Brando a través de largas conversaciones filosóficas sobre el personaje de Kurt, esperando que la inspiración divina lo iluminara y le permitiera recordar sus líneas. Pero Brando, ajeno a las súplicas del director, se limitaba a divagar sobre temas tan variopintos como la comida, la política y la meditación trascendental. Finalmente Coppola, agotado y resignado, optó por la solución más pragmática, filmar a Brando en la penumbra, utilizando primeros planos y juegos de luces para disimular su figura y reducir al mínimo la cantidad de diálogo necesario. La improvisación se convirtió en la norma, y muchas de las frases más icónicas de Kurt fueron inventadas sobre la marcha, en un intento desesperado por salvar la escena. Y lo de Martin Sheen, bueno, casi lo perdemos. El estrés y las condiciones extremas lo llevaron a un ataque al corazón, y tuvo que ser reemplazado temporalmente mientras se recuperaba. El ambiente en el set era asfixiante. La humedad, el calor, la constante amenaza de enfermedades tropicales, la falta de comunicación con el mundo exterior, todo contribuía a crear una atmósfera de paranoia y desesperación. Sheen, consumido por el papel de Willard y sometido a una presión constante, empezó a mostrar signos de agotamiento físico y mental. Su ataque al corazón fue un punto de inflexión, un recordatorio brutal de los límites de la resistencia humana. Trasladado de urgencia a un hospital, Sheen tuvo que someterse a una larga y dolorosa recuperación, mientras Coppola, atormentado por la culpa, consideraba la posibilidad de abandonar el proyecto. Todo esto, sumado a los problemas financieros y a la presión de la producción, llevó a Coppola al borde del colapso nervioso. De hecho, llegó a decir que si la película no tenía éxito se suicidaría.
La inversión era enorme, las expectativas eran altísimas y la posibilidad de fracaso era una sombra constante que lo acechaba. Coppola, un genio creativo pero también un hombre vulnerable, se vio superado por las circunstancias. El rodaje se convirtió en una tortura, una lucha constante contra la adversidad, una prueba de resistencia que lo llevó al límite de sus fuerzas. Afortunadamente Apocalypse Now fue un éxito pero a un precio altísimo. Y la anécdota del rodaje es casi tan famosa como la propia película. Es un testimonio de la locura, la genialidad y el sacrificio que a veces se necesitan para crear una obra maestra. Cambiando de tercio pero no de intensidad, hablemos de El Exorcista. Uf. Esta película, además de ser un clásico del terror, también tiene una leyenda negra en torno a su rodaje. Dicen que estuvo plagado de incidentes extraños, accidentes inexplicables y hasta la muerte de varios miembros del equipo. ¿Será verdad? ¿Será leyenda urbana? Lo cierto es que los rumores son persistentes y bastante escalofriantes. Se habla de incendios misteriosos en el set, de equipos que fallaban sin motivo aparente, y de varios accidentes que dejaron a actores y técnicos heridos. Un incendio inexplicado destruyó el set de la casa de los McNeil, obligando a la producción a reconstruirlo por completo. Algunos lo atribuyeron a un fallo eléctrico, otros a una negligencia, pero los más supersticiosos vieron en ello la mano del demonio, furioso por la representación de su poder en la pantalla. Los equipos de iluminación, sonido y efectos especiales fallaban constantemente sin razón aparente. Las luces se apagaban, los micrófonos dejaban de funcionar, los mecanismos se atascaban, creando un ambiente de frustración y paranoia entre los técnicos. Linda Blair, la joven que interpretó a Aragen, sufrió lesiones en la espalda durante una de las escenas de levitación. El arnés que la sujetaba no funcionó correctamente y la joven actriz cayó de una altura considerable, provocándose una lesión que la acompañaría durante años. Ellen Burstyn, que interpretaba a su madre, se lastimó gravemente la columna vertebral al caer de una plataforma. En la escena donde Aragen la golpea y la arroja al suelo, la cuerda que debía amortiguar su caída se tensó demasiado rápido, provocándole una fractura vertebral. Burstyn sufrió un dolor constante durante el resto de su vida como consecuencia de este accidente. Y como les decía, varias personas relacionadas con la producción fallecieron durante el rodaje o poco después. El abuelo de Linda Blair murió repentinamente, así como un técnico de iluminación y un guardia de seguridad. La coincidencia de estas muertes, sumada a los demás incidentes extraños, alimentó la creencia de que la película estaba maldita, y la leyenda continúa hasta el día de hoy. Si eres supersticioso, mejor piénsalo 2 veces antes de volver a verla. La atmósfera oscura y opresiva de la película, combinada con los sucesos inexplicables del rodaje, han convertido a El Exorcista en un mito, una historia de terror que trasciende la pantalla y se instala en el imaginario colectivo. Siguiendo con películas de terror, pero esta vez más reciente, hablemos de El Conjuro. Vera Farmiga, la actriz principal, experimentó sucesos extraños en su casa durante el rodaje. Se despertaba con moretones inexplicables, escuchaba ruidos extraños y tenía la sensación de ser observada. No eran simples pesadillas ni producto de su imaginación, Farmiga estaba convencida de que algo extraño estaba ocurriendo en su hogar. Los moretones aparecían de la noche a la mañana, sin que ella recordara haberse golpeado. Los ruidos eran susurros ininteligibles, golpes en las paredes, crujidos en el techo que la mantenían despierta durante horas. La sensación de ser observada era constante, como si alguien o algo la vigilara desde las sombras. Patrick Wilson, su compañero de reparto, también tuvo experiencias similares. Despertaba en mitad de la noche con la sensación de que alguien lo había tocado, veía sombras moverse por el rabillo del ojo y escuchaba voces que lo llamaban por su nombre. Ambos actores, profundamente creyentes, encontraron consuelo en la oración y en la lectura de textos religiosos, pero la inquietud persistía. Pero lo más impactante fue lo que le ocurrió al equipo de producción. Algunos miembros reportaron haber visto sombras moviéndose en el set, escuchado susurros y sentido presencias inexplicables. Incluso hubo quienes aseguraron haber sido tocados por algo invisible. Las sombras se movían rápidamente, desapareciendo antes de que pudieran ser identificadas. Los susurros eran ininteligibles, pero transmitían una sensación de malestar y amenaza. Las presencias inexplicables se sentían como un peso en el aire, una energía negativa que impregnaba el ambiente.
Algunos miembros del equipo aseguraron haber sentido manos frías tocándolos en la espalda o en los brazos, a pesar de estar solos en la habitación. Todo esto, sumado a la atmósfera opresiva de la película, creó un ambiente de tensión y miedo palpable. En el set. La ambientación, el maquillaje, los efectos especiales, todo contribuía a crear una sensación de inquietud y malestar. Muchos creen que la energía del caso real de los Warren, en el que se basa la película, se manifestó durante el rodaje. ¿Será cierto? Cada uno tiene su propia opinión, pero lo que es innegable es que El Conjuro dejó una huella imborrable en todos los que participaron en ella. Una experiencia que los marcó para siempre, confirmando sus creencias en lo sobrenatural o, al menos, sembrando una duda persistente en sus mentes. Ahora, alejándonos un poco del terror y entrando en el mundo de las películas de acción, hablemos de Misión Imposible, Fallout. Tom Cruise, como ya sabemos, es famoso por realizar sus propias escenas de riesgo, y en esta película se superó a sí mismo. Durante una escena de salto entre dos edificios, Cruise se rompió el tobillo. Sí, señores, se rompió el tobillo. Y aunque la escena quedó grabada y se incluyó en la película, el rodaje tuvo que suspenderse durante varios meses mientras se recuperaba. La decisión de incluir la toma donde se ve a Cruise fracturándose el tobillo fue una muestra de su compromiso con el realismo y su obsesión por superar los límites. La expresión de dolor en su rostro es auténtica, un reflejo del sufrimiento que sintió en ese momento. Pero eso no fue todo. Durante la filmación de una escena de helicóptero, Cruise estuvo a punto de chocar con otro helicóptero. La maniobra era extremadamente arriesgada, y un pequeño error podría haber tenido consecuencias fatales. Cruise, al mando del helicóptero, debía realizar un giro brusco a escasos metros de otro helicóptero, pilotado por un especialista. Un fallo de cálculo o una ráfaga de viento inesperada, cualquier pequeño error podría haber provocado una colisión catastrófica. Afortunadamente todo salió bien, pero el susto fue enorme. Cruise demostró una vez más que está dispuesto a arriesgarlo todo por el cine, y Misión Imposible, Fallout, es una prueba de ello. Un ejemplo de su dedicación, su profesionalidad y su valentía, pero también de su inconsciencia y su temeridad. Y hablando de acción y riesgo, no podemos olvidarnos de Mad Max, Furia en la carretera. Esta película es una auténtica locura visual, llena de persecuciones a toda velocidad, explosiones y acrobacias increíbles. Y como era de esperar, el rodaje fue igual de caótico. Charlize Theron y Tom Hardy, los protagonistas, tuvieron serios conflictos en el set. Se dice que la tensión entre ellos era palpable y que llegaron a discutir acaloradamente en varias ocasiones. Sus diferentes métodos de trabajo, sus personalidades opuestas y sus egos inflados chocaron desde el principio, creando un ambiente de confrontación constante. Se negaban a hablarse fuera del set, se criticaban mutuamente a través de intermediarios y competían por la atención del director. Además, las condiciones de rodaje fueron extremas. La película se filmó en el desierto de Namibia, con temperaturas altísimas y tormentas de arena constantes. El equipo tuvo que enfrentarse a condiciones climáticas adversas y a un terreno difícil. El calor era sofocante, superando los 50 grados Celsius durante el día. Las tormentas de arena eran frecuentes, cubriendo todo de polvo y dificultando la visibilidad. El agua era escasa y la comida era limitada. A pesar de todos los problemas, Mad Max, Furia en la carretera, fue un éxito de crítica y público, y se ha convertido en una de las películas de acción más aclamadas de los últimos años. Pero como hemos visto, el camino hacia el éxito no siempre es fácil. A veces requiere superar obstáculos insuperables, enfrentar demonios internos y soportar condiciones extremas. Y para terminar con esta dosis de adrenalina cinematográfica, quiero contarles sobre Roar, una película de 1981 protagonizada por Tippi Hedren y su hija, Melanie Griffith. La trama era sencilla: una familia vive en una reserva de animales salvajes en África. El problema es que los animales eran de verdad, y no estaban domesticados. Durante el rodaje hubo más de 70 ataques a miembros del equipo, incluyendo a los propios actores. Melanie Griffith fue atacada por un león y necesitó cirugía reconstructiva. Un león la atacó en la cara, provocándole graves heridas que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas. Tippi Hedren sufrió fracturas en una pierna y heridas en la cabeza. Un elefante la pisoteó, fracturándole la pierna y provocándole un traumatismo cráneoencefálico.
El director, Noel Marshall, también fue atacado y sufrió múltiples heridas. Fue mordido y arañado por leones, tigres y jaguares, requiriendo puntos de sutura y tratamientos médicos constantes. La película tardó 11 años en completarse y costó millones de dólares. Pero al final, fue un fracaso de taquilla. Roar es considerada una de las películas más peligrosas jamás realizadas, y una prueba de que a veces, la ambición y la imprudencia pueden tener consecuencias devastadoras. En serio. Busquen información sobre esta película, es una locura total. Es un testimonio de la obsesión, la negligencia y la falta de sentido común. Un ejemplo de cómo la búsqueda de la autenticidad puede llevar a la autodestrucción. Y bueno, mi gente, hasta aquí llegamos con este recorrido por los rodajes más peligrosos y accidentados de la historia del cine. Espero que hayan disfrutado de estas historias tanto como yo disfruté contándoselas. Hemos visto que detrás de las grandes películas, a veces se esconden verdaderas pesadillas, y que el camino hacia el éxito no siempre es fácil ni seguro. Hemos hablado de Apocalypse Now, El Exorcista, El Conjuro, Misión Imposible, Fallout, Mad Max, Furia en la carretera y La increíble Roar. Cada una de estas producciones, a su manera, nos muestra los límites a los que pueden llegar las personas por el arte, por la ambición, o simplemente por la pasión de contar una historia. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas historias les impactó más? ¿Conocen alguna otra película con un rodaje igual de accidentado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y como siempre les digo, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.